Hay algo allá. Imagínate estar con tu familia en una cabaña de vacaciones cuando de repente, a altas horas de la noche, escuchas un gran estruendo venir de la cocina. Al bajar a indagar, el padre de la familia nota que uno de sus hijos le menciona que vio como un cajón de la cocina se abrió por sí solo y salieron algunos cubiertos disparados por la cocina. Pensando que le estaría tomando el pelo, decidió grabar lo siguiente. Right now. See how hard to open that? Yeah. Put it push by itself. Go. Right. Right, let's get Right. that. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. Sinong gumagawa nito? Open it right now. Asan kayo? Nandito kayo? Nangyayari, dude. Marami tayo na eh. Kanina may nag-open. Is it juice? No. Open! Wala bang ilaw dyan? Bakit ba? No! Stop! No, I saw that. No! It was fucking shaking! It was fucking shaking! Can we go? What? Open it! Oh my God! Go! Al principio, vemos como el hombre entra a la cocina y va directamente hacia el cajón a inspeccionarlo y no nota nada extraño, pero pocos segundos después ocurre lo inimaginable. El cajón se abre por sí solo, de una forma brutal, haciendo que el hombre y la mujer salgan despavoridos del pánico. Lo más curioso del hecho es que si esto se tratase de una broma elaborada con hilos, fuera fácil de desmentir, ya que solo se abriría, pero el sistema de abrir y cerrar el cajón, como si se tratase de alguien o una fuerza invisible que no podemos ver, hace que esto sea realmente extraño. El shock se apodera del ambiente y ellos cortan el video dejándonos estas increíbles imágenes. Pero ¿piensas tú que esto sea algo paranormal? ¿O se trata de algo más? La siguiente grabación nos la comparte una guía turística que estaba visitando un castillo abandonado que está clausurado por la remodelación. La mayoría de las áreas de este castillo están totalmente inhabilitadas, ya que son altamente peligrosas para cualquier trabajador o visitante. Es entonces cuando esta guía registró algo mientras hacía su recorrido de reconocimiento por este castillo en las habitaciones de arriba, las cuales están cerradas completamente al público. Cuando se hace zoom se puede ver claramente una figura moviéndose justo en el castillo en las habitaciones de arriba. Parece ser la figura de una mujer vestida de época, piel pálida, que camina libremente. Como mencioné anteriormente, los videos muestran el perímetro cercado con llave sin acceso al público ni a los trabajadores. Entonces, ¿qué explicación le damos a esto? ¿Acaso esta guía turística logró captar algo paranormal? ¿Un fantasma de la época de este castillo? ¿O hay alguna explicación lógica para esto? El siguiente caso es realmente corto, pero aún así sigue siendo uno de los casos más aterradores que se han encontrado en los últimos tiempos en internet. Un joven artista y músico compró una estatuilla antigua que se dice que fue utilizada en distintos rituales mágicos y religiosos. Él se encontraba tocando su piano para sus redes sociales cuando de repente la cámara logró captar algo realmente extraño. ¿Pudiste notarlo?
La estatua se mueve por milésimas de segundos, reaccionando a la melodía que el hombre está tocando en su piano. Se dice que hay figuras del pasado que fueron utilizadas en distintos rituales de magia o religión que pueden conectarse con energías residuales de bajo astral, y quizás esté reaccionando a una melodía que fue utilizada en dichos rituales o culturas paganas. ¿Pero qué crees tú al respecto? ¿Acaso se trata de algún espíritu del pasado? El caso que estás por ver es realmente interesante. Una mujer bendice su hogar con una tradición conocida del Islam que se cree que ahuyenta a los malos espíritus. Luego de terminar esta oración, algo extraño ocurrió en el cuarto de su hija. Presta mucha atención. Los ojos del peluche de Peppa Pig de su hija se mueven por sí solos. Su hijo entró en la habitación y también lo vio. Luego nos compartiría otro clip que muestra al juguete completamente quieto con los ojos de vuelta a la normalidad, lo que hace que el video original de terror sea más espeluznante. This is Peppa Pig. His eyes are like this. His eyes cannot even move. Look. Holy curse. Oh my goodness. Peppa Pig, how are you moving your eyes in the dark? This is what they talk about when they say don't let your kids sleep with you. So what do we do with this? Can we throw it away? Yeah. Okay. Say bye, everyone. En una última actualización, desesperada por tener respuestas, abre el peluche. Sometimes when if it's like a witchcraft, they'll put something in, the toy. I don't think it was meant for us, but sometimes it can be like that. It could have been recycled or something. But yeah, there's nothing in it. It's empty. Muchos espectadores ofrecieron una explicación diferente. No era brujería, sino algo que se conoce en la región como un jinn. Según la creencia islámica, estos son seres sobrenaturales que pueden adoptar cualquier forma o incluso objetos, como en este caso el peluche de su hija. ¿Pero piensas tú que esto sea algo paranormal o se trata de algo más? ¿Nunca te has sentido observado estando totalmente solo en tu casa? El siguiente caso demuestra que a veces no estamos completamente solos. Este caso le ocurrió a un hombre en Estados Unidos quien, estando descansando en su habitación, comenzó a escuchar ruidos extraños y al levantarse comienza a registrar lo siguiente. This is actually creepy. Watch this. The light's on in the living room. Okay. I turn it off. Watch what happens. Ready? 1, 2, 3. There's a silhouette right in front of me. Nah, this is messed up. I turn the light back on. There's nothing there. So where the hell is that shadow coming from? Una silueta oscura con forma humana aparece de pie en la habitación. Una figura completamente inmóvil, como si hubiera estado allí todo el tiempo esperando que se apagaran las luces.
Cuando la luz se vuelve a encender, la forma desaparece por completo. El hombre se había percatado de esto durante varios días antes siquiera de tomar la decisión y la valentía de ir a indagar y comenzar a registrar con su teléfono móvil cualquier hecho o acontecimiento extraño. Esa cosa simplemente estaba allí observándolo en la habitación y solo era visible cuando las luces estaban apagadas. No importa lo que hiciera, esta figura inmóvil solo estaba allí acechándolo y demostrando que no estaba solo. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en una situación como esta? Levantarte a altas horas de la noche, encender las luces y creer que estás solo, pero ¿te atreverías a apagarlas para descubrir algo que tu entendimiento no podría explicar? El siguiente registro fue subido por Moisés a su cuenta de TikTok. Él es un hombre que se encontraba paseando a altas horas de la noche con su familia en un pequeño parque cerca de su casa. La noche era tranquila, pero algo interrumpe la tranquilidad de este paseo familiar. Presta atención. Oh, eso. No te vas a golpear en la resbaladilla cuando te bajes. ¿Me bajo? Sí. Ah. Mira. Espérate. Dana, ven. Vénganse para acá. Mira, a ver, miren el árbol aquel. No, la neta, te lo juro que yo miraba algo. Que se asomaba. A ver, venga. Ya me dio miedo. No, es que yo miré algo, neta. No pasa nada. No, mi amor, no pasa nada, ven. No era nada, ven. ¿Qué? ¿Qué es? No sé, no. Irga, sí se miró. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Yo sí miré, alcancé a ver algo. Ya, ¿te checaste? ¿Viste? ¿Qué es eso? A ver. Ay, maldito. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Ay, no. ¡Hey! ¡Lujo! ¡Asómate! Mientras su hija pequeña se encontraba en los columpios y toboganes, Moisés se dio cuenta de que algo estaba asomado detrás de un árbol acechándolos desde la oscuridad. Él decide acercarse para ver de qué se trata, y se puede ver en el rostro de su hija la gran incertidumbre y el terror por lo desconocido. Él trata de calmarla y decirle que no pasa nada, y es cuando rectifica lo que sus ojos vieron en la lejanía. Poco a poco, él se va acercando hasta cierto punto, y es cuando ve que justo detrás de este árbol se asoma un rostro pálido y aterrador, algo que era casi inhumano. Le pregunta una y otra vez que quién está allí detrás del árbol. La figura se niega a contestar y a asomarse, hasta que de repente sucede esto. ¡Asómate! Al ver otra vez que si hay algo detrás de este árbol que no es humano, ellos toman la decisión de salir huyendo inmediatamente de este parque sin mirar atrás. Pero esto no sería lo único que le ocurriría a esta familia, ya que días después nos compartirían el siguiente video. Ay, pues se prendió. Pero miren, chequen nomás. Estamos solos, no hay nadie aquí en la presa. Aquí vinimos de nuevo para checar otra vez lo del mentado árbol que habíamos, de susodicho árbol, no, pero pues la neta, esta vez la verdad no quisimos bajar, ni quisimos
Miren, aquí estamos yo y mi esposa. Y por la neta esta vez no quisimos bajar. Por precaución, porque no sabemos qué es lo que puede haber ahí. Entonces mejor nos quedamos aquí. Pero ahí se mira donde está solo. Miren, ahí están los juegos. Donde está nada prácticamente. Ay, no mames. Mira. No me jodas. Ay, nomás chequen ustedes, miren. No, vámonos mejor. Vámonos. No, esto no está bien. Vámonos. Aquí definitivamente sí hay algo. Ay, nomás chequen, juzguen ustedes. Y mira, y nomás ese aparato es el que está. Nomás ese aparato es el que se está moviendo. No, sí está cañón. Vámonos mejor. No, vámonos ya. Bueno, nos vemos. Aquí ya mejor ya. Hay que dejarlos a gusto a los fantasmitas que estén haciendo ejercicio. Bueno, vámonos mejor. No está. Vámonos. Bye. En esa ocasión, Moisés y su esposa se encontraban visitando nuevamente esta presa y mirando todo el parque a altas horas de la noche. Ven que todo está totalmente solo y hace énfasis en el lugar donde vieron a aquella extraña aparición, cuando de repente una de las máquinas que están para hacer ejercicios comienza a moverse por sí sola, como si alguien estuviera usándola o algo que nosotros no podemos ver. Los espectadores que vieron esto en su momento mencionaron que quizás en esa presa ocurrió algo en el pasado y ahora hay ánimas en pena queriendo comunicarse con las personas que visiten este lugar. ¿Pero crees tú que Moisés captó algo paranormal? Házmelo saber en los comentarios. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes ocurridas en los Montes Apalaches. La primera de ellas es de una joven que se adentró al bosque muy cerca de su casa solamente acompañada con su perro, cuando decidió grabar un pequeño video y ocurrió algo que a día de hoy no le haya ninguna explicación. Guys, look at this behind me. That is a tree. The roots of a tree. It fell over. I'm on the Appalachian Trail. And I just heard a voice. No, I didn't. Let's go. Come on. Let's focus on the tree. Look at this. Wow. So big. Come on, Coda. So big. Wow. So big. Straight to the car. De repente, un extraño grito se dejó escuchar cortando la tranquilidad del paseo. It done fell over. I'm on the Appalachian Trail. Ella estaba totalmente segura de que se encontraba sola en ese sendero. Como mencioné anteriormente, ella se adentró al bosque muy alejado de cualquier vecino o civilización. Se cree que esta zona carga con mucha energía residual de bajo astral y que incluso se pueden escuchar voces, ver sombras, las cuales no pueden ser reales, y es por ello que esta chica actuó de esta manera. Krenlin es una chica que vive cerca de los Montes Apalaches, una zona bastante rural, muy alejada de la civilización o cualquier vecino. Ella comparte videos tocando su guitarra cerca del bosque más cercano a su casa, un contenido que es agradable y muy alejado de cualquier cosa paranormal. No había ocurrido nada en ellos que sea anormal, nada fuera de lo común hasta que llegó el siguiente video. What the f-
starting to get really freaked out. It just went completely silent. I keep moving because I'm like scared to stay in one spot. I don't know what I'm looking at. Recuerden que esta chica vive a kilómetros de cualquier civilización. Ella está muy alejada de cualquier persona y no hay registro alguno de que haya animales cerca de su casa. Descartando todo esto, entonces, ¿qué era eso que registró en el bosque? Y peor aún, ¿qué fue lo que silbó detrás de ella? Días después, ella publicaría otro video donde explicaría que desde que escuchó eso, se siente acechada y perseguida. I'm in my backyard, so I can't. Imagine anything would go wrong. Worst comes to worst, I'll run inside. So if someone or something is here, then it followed me home. It's really quiet. It's almost dark. Nuevamente, escucha el silbido y esos pasos, pero ahora ella se encontraba en el patio trasero de su casa. ¿Será que alguna entidad de los Montes Apalaches se ha adherido a ella y ahora quiere acecharla más de cerca? ¿Qué piensas tú que está pasando en esta región conocida como los Montes Apalaches? ¿Te atreverías a vivir cerca de esta región? Házmelo saber en los comentarios. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Nuestro amigo Alberto del Arco se adentraría a una antigua prisión en San Luis Potosí, conocida actualmente como el Centro de las Artes. Apenas llega al lugar, lo estaba esperando uno de los historiadores y cuidadores del lugar, que comienza a narrar las distintas anécdotas que ocurren alrededor de esta antigua prisión, y es en un momento que una de las cámaras captó algo justo detrás de Alberto. Y se escucha en el sonido algunas voces ahí como interferencia. Y sí, las cámaras de seguridad han captado algunas escenas que dice uno, no me lo explico, cómo es que esto sucedió, pero sí, sí hay cosas. Un compañero del área de música. Una extraña sombra, parecida a una persona, pasó justo detrás del auto de Alberto, lo que es extraño, ya que solamente habían 3 personas dentro de las instalaciones de este centro. Luego de la pequeña entrevista, tanto Alberto como Tony se dispusieron pues a realizar la investigación. Y solo quizá podría haber alguien más aquí acompañándonos en esta noche, pero si hay alguien más que nos está acompañando, tal vez no tenga vida como tal. No, que sea alguna especie de energía, alguna especie de fantasma que esté acompañándonos esta noche en el área de Crujías, en lo que fuera una antigua prisión. Ok, ahí está, volvió a encender, pero ahí es más comprensible, ¿no? Ahí está el foco, ahí supongo que está el sensor. A ver, voy a ir para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando subiste, ajá, pasó una sombra. ¿Te cae? Sí. ¿Y no era la mía? No. Pasó una sombra hacia abajo. ¿En dónde pasó?
como por aquel lado, como si hubiera sido reflejada de otro pasillo. Una sombra se dejó ver bajando las escaleras y fue registrada en la cámara de Tony. Al ver la repetición podemos notar que Tony comenta que parece ser una sombra proyectada que viene de otra dirección en la pared de arriba. Minutos después, estando en las habitaciones de arriba, notan nuevamente esta extraña sombra. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. ¿No? Ok, se encendió otra luz de este lado, pero bueno, eso puede entender que es parte, eso puede entender que es parte, eso puede entender que es parte de los sensores que se activan, porque aquí estamos. Ahorita sí tiene sentido, pero hace rato no tenía mucho sentido cuando no habíamos pasado por aquí todavía. Esta sombra no tiene sentido, ya que estas celdas están restringidas y nadie puede acceder a ellas. No obstante, segundos después comenzarían a escuchar extraños ruidos de algún lugar de esta cárcel. ¿Sí lo oyes? ¿Oíste? A ver, no sé si vino de por acá, pero estuvo bastante extraño. A ver, no sé si vino de por allá. Luego todo es madera, todo cruje, todo rechina. Quiero pensar que a lo mejor hay alguna exposición de arte y que quizá por eso... No, pero no, es que no entiendo la lógica. No entiendo todavía la lógica de esto. No, está muy raro. De repente, comenzaron a escuchar pasos y voces en distintas direcciones, los que los puso en estado de alerta. Al entrar a hacer la investigación en las celdas, la cámara de Alberto logra captar una extraña sombra que está caminando justo detrás de él, algo que ellos no notaron ni siquiera en la edición del video. Bien, ha llegado el momento de ver cómo hacia dónde se pueden encontrar todos estos espíritus, fantasmas. Más adelante, Alberto realizaría un pequeño ritual con el fuego para ver en qué dirección hay más actividad paranormal, y es cuando de pronto ocurre lo siguiente. Si es que hay algún remolino que nos diga hacia qué punto me puso la piel chinita. Tenemos que ir. Ya sé, güey, yo no me esperaba ese ruido. Y muchas personas dicen, no, es que por el aire se pueden marcar. Pero no, date cuenta. Ay, güey, ¿viste eso? Sí. Pero no, date cuenta. Ay, güey, ¿viste eso? Pero no, date cuenta. Ay, güey, ¿viste eso? Pero no, date cuenta. Ay, güey, ¿viste eso? Bueno, creo que eso fue un remolino y venía como hacia mí. Estuvo bastante extraño. Es lo único que he visto remolino, ¿eh? Un remolino de fuego se acercó directamente hacia Alberto, haciendo que él y Tony quedaran tan asombrados del hecho que comenzaron a intuir de dónde provenían las energías de bajo astral. Mientras Alberto seguía realizando el ritual con el fuego, la cámara de Tony logró captar una extraña silueta de alguien parado en el umbral de una de las puertas de la prisión. Uy, mira, mismo lugar, mismo lugar. Mismo punto, como que va hacia este lado, no sé exactamente. Pero, todo se va un poco más para allá. Al principio no quería hacer ningún remolino. Pero, todo se va un poco más para allá. Al principio no quería hacer ningún remolino. Pero, todo se va un poco más para allá. Al principio no quería hacer ningún remolino. Y ahora parece que sí quiere hacer un poco más. Vete a la puerta. Mira, ¿qué pasó, güey? En la puerta de allá. Uy, güey, ve, qué fuerte se hizo eso. Ya hasta me lo estoy acabando, güey, de que ya me emocioné, güey. ¿Qué viste? Mira, ¿Qué viste? En la puerta de allá. No alcanzo a ver, estoy un poquito... ¿Puedes echar luz? Hacia la puerta de allá. ¿Sí? Échale luz. ¿Sí? Vi algo. Algo va caminando, Beto. ¿Qué era, ¿Eso fue como un animal? Algo caminó. No. ¿No fue como un animal? ¿No fue como un gato? Una persona, Beto. ¿Una persona? Sí. No podría haber una persona ahí, güey. Yo vi como una especie de animal, ¿sabes? Vi... No, no sé si era un gato. Era una persona. Nos estaba viendo. Ah, ¿nos estaba viendo aparte? Sí. Ay, güey, y algo tronó por allá atrás. Tony le menciona a Alberto que logró ver a alguien parado en la puerta de atrás. Al principio, Alberto pensaba que era un animal, un gato o un perro, algo pequeño que pudo haberse colado en la prisión, pero Tony está seguro de lo que vio.
Era alguien que los estaba observando desde la oscuridad. Poco a poco se fueron adentrando más a esta prisión y es cuando la cámara de Alberto logró captar una extraña presencia oscura en el pasillo que estaban recorriendo. Pues la forma de modo nocturno. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Escuchó algo, verdad? ¿Sí viste? Sí. Hay algo allá. ¿Dónde? ¿Sí viste? Sí. Hay algo allá. ¿Dónde? ¿Sí viste? Sí. Hay algo allá. ¿Dónde? ¿Sabes qué? La cámara ve bien, pero yo no alcanzo a ver. ¿Tú lo viste? ¿Lo viste en tu cámara? Sí. No sé, pero me dio la impresión de que me dio escalofrío ahí. Yo creo que por ahí va a ser ese árbol, pero estamos siguiendo ahora a algo que vio Tony. Tony parece que vio algo. ¿Cómo que viste, Tony? ¿Qué era lo que viste? Una silueta tal cual. ruido. ¿Cómo qué? Una silueta tal cual. Una silueta. Güey, ¿sientes ese frío, ese viento? Una extraña silueta oscura se dejó ver al final del pasillo. Tanto Tony como Alberto quedaron impactados, ya que cada vez estaban más cerca de algo que los estaba acechando, y ellos podían verlo a través de sus cámaras. Los chicos decidieron realizar un experimento con la Spirit Box. Alberto con el rostro totalmente cubierto frente a un sahumerio y un par de velas, mientras Tony se encargaría de ir a otra ala de esta cárcel a realizar distintas preguntas a las entidades que estaban en este lugar. Y fue cuando comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Entonces tú haz las preguntas en cuanto lo consideres prudente y yo empiezo a responder de acuerdo a lo que yo escucho aquí en la Spirit Box, que hay muchísimo ruido y eso pone muy de nervios, ¿saben? Me voy a empezar a concentrar. No me dejes, parece que dijo. ¿Hay alguien aquí? Se siente horrible esto, ¿Fuiste un reo? Quiero pensar que Tony no está cerca, pero yo me siento acompañado. Siento como si alguien más estuviera aquí conmigo. ¿Hay alguien aquí? Aquí. ¿Fuiste un reo? No. ¿Cuántos hay? ¿Todo por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Sigo yo aquí o algo así, dijo. ¿Por qué estás aquí? Entre vivos. ¿Fuiste malo? Ganamos. ¿Tuviste una pelea? Sí. En un punto de esta sesión con el Spirit Box, una de las velas se encendió por sí sola, a la par de que Alberto contestaba las preguntas que Tony hacía en la otra ala de esta cárcel, y él lograba escuchar las frecuencias electromagnéticas que llegaban por la caja de espíritus. Al finalizar la sesión, Tony se acerca a Alberto y comienzan a platicar, y es cuando ocurre algo increíble. No sé si te pasó, pero de repente llegan unos escalofríos así como muy raros. ¿Me se apagaron las velas? Bueno, yo creo que por el viento, ¿no? También, eso creo que es normal. Escalofrío, bastante escalofrío. Todo el tiempo te sentí como si hubiera algo, güey, o alguien aquí. Por eso te preguntaba si es que estabas cerca o qué tan lejos estabas, porque parecía que algo más estaba aquí. ¡Uy, de su madre! Algo más estaba aquí. ¡Uy, de su madre! Algo más estaba aquí. ¡Uy, de su madre! ¿Viste? ¿Qué pasó, güey? ¿Explotó? ¿O cómo? No entiendo qué pasó. ¿No lo tienes tú? Creo que no, las velas Beto. no estaban así, güey. Creo que no, velas... es que ¿sabes qué? Que apenas estaba revisando así y me llegó el escalofrío y de repente vi que algo se movió, pero no sabía qué era hasta que vi que fue... A ver, esa cámara lo va a tener, güey. No, está apagada. Esos son cohetes. Está apagada, Beto. ¿Cómo está apagada? Está apagada. ¿Se apagó? ¿En qué momento, güey? Está apagada. Primero vemos cómo las velas se apagan por sí solas, lo cual Alberto piensa que se puede tratar del viento, pero segundos después ocurre esto. Una de las velas sale disparada del lugar por una fuerza invisible que no podemos ver. Tanto Tony como Alberto quedan impactados al ver, comienzan a buscarle lógica y ver si sus cámaras lograron registrarlo, dándose cuenta de que una de ellas se había apagado y solo tenían la cámara del testigo como el registro
inaudito de este hecho. ¿Piensas tú que Tony y Alberto lograron contactarse con los desconocidos en esta cárcel? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.